Insulto desgarrador a una faccinera pobre ante cientos, verdad impactante revelada. Isabela se encontraba en el lujoso Hotel Gran Estrella, un espacio que nunca pensó que vería de cerca. El primer rayo de sol apenas comenzaba a iluminar su barrio, pero ya estaba allí, con su escoba y un trapo en la mano, lista para limpiar los vestigios de aquellos que nunca la mirarían a los ojos. Mientras barría los suelos pulidos, sintió cómo el peso de la invisibilidad se apoderaba de ella. Esas risas lejanas, los murmullos de los invitados, la música que sonaba en cada rincón, contrastaban con su realidad en San Javier, donde el tiempo parecía haberse detenido. Pero esa mañana no sería cualquiera. Cuando la poderosa ejecutiva, una mujer alta vestida de manera impecable, se detuvo frente a ella, Isabela sintió que la adrenalina se disparaba. «Mira a esta faccinera», la escuchó decir entre risas burlonas, mientras la miraba de arriba a abajo. Las carcajadas de los asistentes resonaron como un eco doloroso en su pecho. En ese instante, el mundo se detuvo. Isabela estaba acostumbrada al desprecio, pero nunca había sido tan evidente, tan cruel. Un arrebato abrumador de vergüenza la invadió y las lágrimas amenazaron con brotar. ¿En qué momento se convirtió en objeto de burla? Su mente daba vueltas, cuestionándose si todo su esfuerzo valía la pena. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Isabela contempló su reflejo en el suelo brillante y descubrió que ya no se veía a sí misma, sino un reflejo distorsionado de lo que esa mujer pensaba de ella. La sensación de ser una extraña en su propio cuerpo la llenó de desesperación. Se sintió pequeña y frágil, atrapada entre el grito de su dignidad y el silencio que siempre había tenido que aceptar. Pero en medio de ese abismo, un destello de furia comenzaron a encenderse en su corazón. ¿Por qué tenía que ser así? ¿Por qué tenían que reírse de su lucha? De repente, una voz familiar, como un faro en la oscuridad, interrumpió su tormento interno. Era el señor Ramiro, su antiguo profesor. Nunca había dejado de creer en ella. «Isabela», dijo con esa calidez que siempre le había ofrecido, «no permitas que nadie te defina por tu trabajo». Eso la sacudió. La mirada tranquila y comprensible de Ramiro despertó algo en su interior. Comenzó a atisbar un camino alternativo, uno donde su potencial no estuviera encadenado al desprecio. Pero esa chispa no era suficiente para disipar la tormenta de emociones que la consumían. La angustia aumentaba en su pecho, y mientras los aplausos del evento rodeaban el espacio, la humillación y la rabia se arraigaban en su ser. ¿Cómo podría transformarse de una fachinera invisible a una mujer con voz? El deseo de gritar se mezclaba con el miedo a ser aún más desalentada. La ejecutiva seguía bromeando en la distancia, cada risa encajonándole más el alma. Y en ese momento decisivo, Isabela sabía que la lucha no había hecho más que comenzar. La pregunta gritaba en su mente, resonando una y otra vez. ¿Podría realmente cambiar su destino en un mundo que parece olvidar? A medida que la música continuaba pulsando en el aire, Isabela sintió que su respiración se volvía más pesada. La imagen de la ejecutiva que la había ridiculizado quedaba grabada en su mente, como una cicatriz indeleble. Sin embargo, en lugar de dejarse llevar por el despecho, un nuevo sentido de propósito comenzó a brotar en su interior. Era hora de reescribir la narrativa que había vivido durante tanto tiempo. Mientras seguía limpiando, sus movimientos adquirieron un ritmo diferente, casi coreográfico. Cada barrida de su escoba era un desafío a las risas que aún resonaban a su alrededor. «No soy solo una fachinera», se decía a sí misma. «Soy alguien que tiene planes, sueños y un futuro». Esta convicción se transformó en algo tangible, un compromiso silencioso de no dejar que otros dictaran su valor. Después de terminar su jornada laboral, Isabela decidió llamar a su antiguo profesor Ramiro. No solo quería expresar su gratitud, sino también buscar consejo. La conversación se desarrolló con una fluidez sorprendente.
Ramiro, siempre dispuesto a escuchar, la alentó a explorar su interés en la administración de empresas, un deseo que había albergado en los rincones de su mente desde hacía tiempo. Si quieres que tu voz sea escuchada, necesitas una plataforma, le dijo, y la educación puede ser el primer escalón hacia esa plataforma. Esa noche, Isabela se sentó ante su computadora, rodeada de papeles y tarros de café vacíos. Con un suspiro profundo, empezó a investigar sobre becas y programas de educación para adultos. La idea de volver a estudiar la emocionaba y aterrorizaba a partes iguales, pero la determinación en su pecho ardía intensamente. Mientras navegaba por páginas llenas de información sobre instituciones educativas, su corazón latía con fuerza, marcado por el doble filo del miedo y la esperanza. Al día siguiente, decidió dar un paso más. Se inscribió en un curso en línea sobre gestión empresarial. La idea de sumergirse en un mundo del que había estado tan lejos antes la llenaba de adrenalina. Sabía que esto no resolvería todos sus problemas, pero cada clic en el formulario de inscripción, cada respuesta a los foros, era un acto de rebelión contra la invisibilidad que alguna vez había aceptado. Los siguientes días fueron una mezcla de dudas y crecimiento. Los cursos desafiaron su mente y a menudo la llevaron al límite. Había momentos en los que quería rendirse, en los que las memorias de la humillación la amenazaban con aplastarla. Sin embargo, cada vez que enfrentaba a una dificultad, se acordaba de aquellas risas en el hotel y un fuego nuevo la empujaba hacia adelante. Un día, tras una sesión intensa de estudio, recibió un mensaje inesperado de Ramiro. Isabela, he pensado en ti. Quiero ofrecerte una oportunidad para trabajar en un proyecto que estoy coordinando. Me gustaría que fueras parte de mi equipo, escribía. Esta propuesta iluminó un nuevo camino ante ella. No solo tendría una oportunidad de demostrar su valía, sino que también sería una manera de dar a conocer sus ideas y habilidades en un entorno profesional. Sabiendo que esta podría ser la oportunidad que tanto había deseado, Isabela sintió que el destino comenzaba a girar a su favor. Con un nuevo objetivo en la mira, y el corazón lleno de determinación, se preparó para dar el siguiente paso en su vida. Sin embargo, en el fondo algo la inquietaba. ¿Sería capaz de enfrentarse a aquellos que la habían subestimado alguna vez, en un entorno donde sabía que podían volver a menospreciarla? Con ese pensamiento recorriéndola, Isabela supo que el verdadero desafío apenas comenzaba. Isabela llegó a la oficina de Ramiro sintiéndose igual de emocionada que asustada. Cada paso que daba la acercaba a ese nuevo mundo profesional, pero las dudas asomaban como sombras a su alrededor. La sala de conferencias era amplia y moderna, con vistas que se perdían en el horizonte. Se sentó a la larga mesa, nerviosa, mientras esperaba que Ramiro llegara. Al notar los diferentes adornos y diplomas que colgaban de las paredes, se dio cuenta del contraste entre aquel entorno y su propia vida. Sin embargo, en su interior, una voz firme le recordaba su intención de desafiar las expectativas. Cuando Ramiro apareció, con su característica sonrisa, la saludó con calidez. A medida que comenzaban a trabajar juntos, Isabela se dio cuenta de que no solo estaba allí para aprender, sino para contribuir. En las primeras tareas, ella trató de mostrar su valía, aportando ideas que creía podrían mejorar el proyecto. Aunque cada sugerencia era un pequeño desafío personal, el apoyo de Ramiro la empoderó y empezó a sentirse parte del equipo. A medida que los días avanzaban, las interacciones con sus colegas se convirtieron en campo de batalla emocional. En una reunión, uno de los ejecutivos, un hombre conocido por su desdén hacia las posiciones inferiores, lanzó un comentario despectivo sobre las contribuciones de Isabela. Las palabras golpearon su corazón, pero en lugar de retraerse, reunió su valor y respondió con lógica y claridad, refutando sus ideas y captando la atención de todos. Se sintió liberada, como si hubiera levantado un peso de su pecho. Por primera vez, la invisibilidad que una vez la había definido parecía desvanecerse. No obstante, la lucha interna no cesó. A menudo regresaba a casa exhausta y llena de inseguridades. Las viejas memorias la acechaban. Se preguntaba si este segundo acto de su vida podría ser suficiente para cambiar sus circunstancias. Cada fracaso, real o imaginario, vencía su ánimo. A veces, el fuego que había sentido al iniciar el curso se apagaba. Sin embargo, cada vez que dudaba de sí misma, recordaba las risas despectivas en el hotel, y esa chispa de rabia se transformaba en impulso.
Con el deseo de fortalecer su confianza, Isabela empezó a practicar declaraciones positivas frente al espejo cada mañana. Las palabras resonaban en su mente como un mantra. Soy capaz, mis ideas son válidas, tengo derecho a ser escuchada. Con cada repetición, las dudas comenzaban a desvanecerse y su valentía se reforzaba. El desafío llegó con la presentación del proyecto final. Isabela sabía que todos los ojos estarían sobre ella, incluyendo los de aquel ejecutivo que había cuestionado su valor. Preparó una presentación con esmero, combatiendo la ansiedad con horas de estudio y la recopilación de datos. Cuando entró a la sala, su mente repitió una y otra vez que estaba allí para mostrar su voz, no solo para ser tolerada, sino para ser celebrada. Al comenzar la presentación, sintió como si el tiempo se detuviera. La incertidumbre se transformó en tranquilidad y con cada diapositiva su confianza se expandía. Sin embargo, al final, el ejecutivo lanzó otra pregunta incisiva, esta vez tratando de desacreditar su conocimiento. Isabela respiró hondo y en un instante que se sintió eterno, enfrentó aquel desafío directamente. Fue un momento de verdad, donde se encontró a sí misma. Cuando concluyó, el silencio en la sala fue palpable. En su interior se debatía entre la ansiedad y la satisfacción. Había logrado superar el escepticismo que la acechaba. Antes de que pudiera procesar completamente la reacción de los demás, su atención se desvió a Ramiro, cuya mirada era una mezcla de orgullo y aprobación. Pero el verdadero clímax de su desafío la aguardaba después de la reunión, cuando su jefe la convocó a su oficina. La incertidumbre carcomía su estómago. La reacción de él sería clave. ¿Estaría satisfecha con su desempeño o recibiría otra crítica? No podía predecir lo que vendría, pero sabía que en ese momento su historia estaba a punto de tomar un giro inesperado. La puerta se abrió ante ella y en su mente resonaba una pregunta. Estaba lista para el desenlace que había creado. Isabela cruzó el umbral de la oficina de Ramiro con el corazón a 1000 por hora. La levedad de su éxito reciente se transformó en pesadez. La euforia de la presentación se tornó en angustia frente a la incertidumbre sobre su futuro en la empresa. Sentía que cada paso hacia la mesa de su jefe era una carga que la aplastaba. Ramiro la recibió con una sonrisa, pero había algo en sus ojos que le indicaba que la conversación no sería fácil. Isabela tomó asiento. Su mente giraba en espirales de autocrítica. ¿Había sido lo suficientemente clara? ¿Habría convencido a sus compañeros? ¿O solo había jugado para el público equivocado? Mientras Ramiro comenzaba a hablar sobre la presentación, sus palabras parecían fluir suavemente, pero Isabela se concentró en cada oración con el juzgador juicio de quien escucha una sentencia. Finalmente, él le expresó su admiración por la claridad y la pasión que había mostrado. Isabela sintió cómo su pecho se expandía con una mezcla de alivio y orgullo. Sin embargo, la conversación viró rápidamente hacia el tema que realmente la inquietaba, su lugar en el equipo y la percepción que sus colegas tenían de ella. Isabela, dijo Ramiro, su expresión mezclando seriedad y empatía. Tu presentación fue fantástica, pero hay un asunto que ha surgido en varias discusiones. Algunos ejecutivos piensan que puedes ser más agresiva en tu enfoque. Cada palabra de Ramiro era un puñetazo que resonaba en su interior. La palabra agresiva le resultaba familiar, pero no de una manera positiva. Era el mismo término que había escuchado en sus días en el hotel, en las risas maliciosas de aquellos que la subestimaban. El pulso de Isabela se aceleró. El desafío era claro. Podía optar por retroceder, dejar que la inseguridad la amordazara, o podía utilizar su desdén como combustible. Se dio cuenta que, para crecer, debía abrir un espacio en ese equipo que había empezado a construir. Tenía que encontrar su voz, no solo para ser escuchada, sino para ser valorada. Mientras se esforzaba por responder, su mente tomó un nuevo rumbo. ¿Qué significaba ser agresiva? Para ella, siempre había sido sinónimo de deshonestidad, de falta de consideración. Sin embargo, mirar esa palabra desde otros ángulos podía ofrecer una nueva perspectiva. Tal vez significaba ser asertiva, defender sus ideas con más determinación. Era ese mismo deseo de crecimiento personal lo que había llevado a su éxito en la presentación. Isabela inhaló profundamente, y con una firmeza que sorprendió incluso a ella misma, empezó a hablar. Sus palabras fluyeron con pasión,
defendiendo su estilo y argumentando la importancia de ser transparente y auténtica en un mundo que a menudo recompensa la manipulación. Ramiro la escuchaba con atención, y al final, un destello de sorpresa cruzó su rostro. Se dio cuenta de que, aunque los buenos deseos eran importantes, su voz y su enfoque debían ser parte del valor que aportaba. La reunión finalmente concluyó, pero en lugar de que la incertidumbre la siguiera, Isabela sintió un resurgimiento de energía. Había enfrentado no solo a Ramiro, sino a sus propios temores. Esa combinación de desafío y autocompasión comenzó a galvanizar su resolución de encontrar un equilibrio entre ser vista como una profesional y ser fiel a sí misma. Cuando salió de la oficina, un nuevo horizonte se abrió ante ella. La idea de adaptarse no era rendirse, sino sobrevivir. Isabela comprendía que el verdadero trabajo estaba por venir. Tenía que hacer pruebas, enfrentarse a la resistencia de sus colegas y quizás incluso a nuevas críticas. Avanzando por los pasillos, la sonrisa de Ramiro resonaba en su mente. Había logrado algo, pero el camino hacia su auténtica voz estaba apenas comenzando. La idea de tener que demostrar continuamente su valía la llenaba de determinación. Iba a convertirse en la versión de sí misma que había imaginado. Pero a medida que se acercaba a su escritorio, una notificación surgió en su teléfono. Una reunión convocada de forma urgente con el ejecutivos, que incluía al hombre que había dudado de su trabajo. Isabela sintió que la adrenalina la atravesaba. Su mano se plantó firmemente en el escritorio, y una pregunta la asaltó. ¿Realmente estaba dispuesta a enfrentarse a su mayor crítico y a lo que él representaba en su propia historia? Las luces del futuro parecían titilantes y enigmáticas, mientras daba un paso hacia adelante, lista para lo que estaba por venir. Isabela respiró hondo y ajustó su blusa antes de dirigirse a la reunión. Su mente estaba en un torbellino, sopesando qué significaba realmente enfrentar a su crítico. La invitación a la reunión era más que un simple encuentro de trabajo, era la oportunidad de redefinir su imagen profesional. Cada paso hacia la sala de juntas resonaba en su cabeza, no solo como un movimiento físico, sino como un avance hacia la actualizadora representación que deseaba proyectar. Al entrar, el ambiente era tenso, los ejecutivos estaban reunidos, y el aire parecía cargado de expectativas. El silencio se hacía pesado mientras tomaba su lugar en la mesa, enfrentando las miradas de sus colegas. De inmediato, su atención se posó en Martín, el ejecutivo que había cuestionado su presentación. Su postura era relajada, pero en sus ojos había una chispa de juicio. Isabela sintió que el estómago se le encogía, pero esta vez no se dejaría intimidar. Su mente trabajaba velozmente, armando una estrategia. Comprendía que demostrar su valía requería un esfuerzo consciente por establecerse en la conversación. La reunión comenzó, y los temas tratados giraban en torno a avances y expectativas. Sin embargo, Isabela estaba preparándose. Debía encontrar la forma de integrar sus ideas en la discusión, sin que pareciera forzada, pero con una presencia firme. Pasaron minutos que parecieron eternos, hasta que, en una pausa, se dio cuenta de que era su momento. Con un tono decidido y un enfoque claro, Isabela compartió una visión sobre el proyecto en el que había estado trabajando, esbozando su análisis y proponiendo soluciones innovadoras. Sus palabras fluyeron con confianza, desafiando los estereotipos y desnudando su necesidad de ser vista como parte integral del equipo. La tensión en el aire comenzó a disiparse, al menos entre algunos miembros. Martín la observaba en silencio, su expresión permanecía neutra, pero la incomodidad en su mirada era evidente. En ese momento, Isabela sintió la fragorosa energía de la lucha interna. Una voz interior le instaba a insistir aún más. Aprovechando la oportunidad, no solo presentó su propuesta, sino que también abordó las críticas sobre su trato hacia el equipo, argumentando que su enfoque colaborativo no buscaba la agresión, sino la inclusividad. Sus colegas comenzaron a intercambiar miradas. Algunos, impresionados por su firmeza, parecía que estaban reconsiderando sus primeras impresiones. La visión de Isabela había comenzado a calar hondo, y una parte de ella se sintió aliviada y entusiasmada. Sin embargo, en el fondo, sabía que la lucha no había terminado. Martín aún podía colocar un obstáculo en su camino. Mientras la reunión progresaba, ella mantuvo su mirada en él, buscando cualquier indicio de colaboración o resistencia.
Cuando finalmente se le dio la palabra, Martín, aunque impresionante en su retórica, dejó caer un comentario despectivo sobre una actitud exagerada que impedía el trabajo en equipo. Isabela sintió el ardor de la rabia surgiendo dentro de ella, pero lo reprimió para ganar claridad. Justo antes de responder, decidió encauzar la conversación hacia lo que realmente importaba, la unión en el equipo. Entiendo que mis propuestas puedan haberse interpretado de diversas maneras, Martín. Estoy aquí para trabajar hacia adelante. Estoy dispuesta a ajustar mi enfoque, pero también espero lo mismo de todos ustedes. La sala quedó en silencio. La tensión era palpable. Esa era su oportunidad. No solo desafiar un comentario, sino también abrir la puerta a un diálogo más constructivo. Aquel momento de revelación la iluminó. La conexión que había buscado persistía, pero ahora se sentía más fuerte que antes. La decisión de tomar la ofensiva le otorgó la fortaleza que necesitaba, dejando en claro que ya no era aquella Isabela de la que se reían. Sin embargo, mientras la reunión cerraba, la inquietud persistía. Sería suficiente para cambiar la percepción de Martín y el peso del pasado. Al salir, se sintió más ligera, pero el futuro continuaba lleno de incertidumbres. Una última notificación iluminó su teléfono, un mensaje de Ramiro solicitando un debrief sobre su desempeño y un follow-up con Martín. Isabela se detuvo en seco, sintiendo cómo la adrenalina y la ansiedad volvían a surgir en su pecho. Estaba lista para una segunda confrontación con el hombre que había sido una sombra sobre su carrera. La batalla apenas comenzaba, y con ella, una pregunta latente. ¿Realmente tendría el valor para transformar su desafío en una fortaleza definitiva? Isabela salió del edificio con el peso de la reunión aún flotando en su mente. Aquellas miradas, la presión de demostrar su valía, todo retumbaba en su interior. La breve conversación post-reunión con algunos colegas la había reforzado, pero la sombra de Martín seguía proyectándose amenazante. Ahora necesitaba prepararse para el debrief con Ramiro, un momento que podría inclinar la balanza a su favor o, por el contrario, hundirla de nuevo en la inseguridad. Mientras caminaba hacia la cafetería, Isabela hizo una pausa en un banco del parque cercano. Se sentó, respirando hondo, tratando de reconectar con la confianza que había adquirido en la reunión. Recordó cómo había articulado su visión, cómo había desafiado las críticas. Pero la aparición del mensaje sobre el follow-up la sacudió de inmediato. En su mente, ese follow-up no era un simple intercambio de palabras, era una segunda oportunidad, un potencial nuevo enfrentamiento. Su mente comenzó a trabajar en formas de abordar la reunión con Ramiro. Sabía que más allá de las críticas, había que exponer sus logros y perspectiva con claridad. Decidió que en lugar de esperar que le preguntaran sobre su desempeño, iría preparada con argumentos sólidos. Hizo una lista mental de su contribución al equipo, de cada éxito pequeño que había tenido desde el inicio del proyecto, buscando fortalecer su imagen. Esa noche, frente a su espejo, practicó lo que diría. Cada palabra se sentía como una piedra más en el muro que quería construir alrededor de su confianza profesional. Soy una parte fundamental del equipo, repetía. Ella no solo quería hablarle a Ramiro. Quería que esa conversación resonara con sus propias inseguridades. Luego, repentinamente recordó un detalle crucial sobre el feedback que había recibido. Mientras su mente palpitaba con determinación, se dio cuenta de que no solo sería defensiva. Tendría que pedir retroalimentación constructiva respecto a su relación con el grupo. Confrontar a Ramiro requeriría la valentía que había comenzado a aflorar en su interior. Además, se prometió mejoras tangibles en cualquier aspecto que Ramiro considerara problemático. En las primeras horas de la mañana, la anticipación era casi palpable cuando llegó a la oficina. El tiempo se detuvo mientras esperaba a que llegara el momento del debrief. Cuando Ramiro finalmente la llamó a su oficina, Isabela tomó una profunda respiración, cada uno de sus pasos un reflejo de la seguridad que había cultivado. Al entrar, Ramiro la recibió con una sonrisa que, a pesar de impregnada de cordialidad, no logró despojar el aire de tensión que se cernía en la sala. Isabela, gracias por venir. Quiero hablar sobre tu presentación en la reunión de ayer, comenzó, mientras ella se acomodaba en su silla, interna en su juego mental. Aquí tenía que ejecutar estratégicamente su visión.
No podía dejar que las inseguridades se interpusieran. Ramiro continuó con su análisis, y aunque al principio sus palabras parecían mundanas, Isabela captó con claridad lo que realmente importaba. Cada observación la acercaba más al núcleo del manejo de su imagen profesional. Ella escuchaba atentamente, listando mentalmente sus puntos de mejora, y a la vez pensando en cómo iba a presentar sus expectativas para el futuro. Cuando hubo un respiro en la conversación, Isabela decidió que era su turno. Se anunció con una firmeza que ni ella sabía que poseía. Ramiro, aprecio mucho el feedback, y quiero saber cómo puedo mejorar mi relación con el equipo. Estoy aquí para crecer y colaborarlos, pero necesito claridad sobre lo que realmente se espera de mí. La mirada de Ramiro se tornó más enfocada, casi sorprendido por su franqueza. Sin embargo, antes de que pudiera formular una respuesta, su teléfono vibró abruptamente. Ramiro revisó la pantalla, y un destello de incomodidad cruzó su rostro. Disculpa, tengo un tema urgente que atender. Isabela sintió que el aire se le escapaba. La conversación estaba ascendiendo entre desafíos y autoafirmaciones, pero ese inesperado giro la hizo tambalear. ¿Qué había detrás de esa urgencia? Mientras se sentaba, su mente saltaba entre preguntas y respuestas, luchando por volver al camino de la discusión. ¿Realmente estaba lista para seguir peleando contra la sombra de Martín? ¿O había otro obstáculo que aún no veía? Mientras la incertidumbre se profundizaba, la pregunta de si su esfuerzo sería suficiente para sostener el momentum se convirtió en un eco persistente en su mente. ¿Podría darle un giro a su carrera sin una ruptura definitiva? Con cada incertidumbre, una nueva pregunta surgía. ¿Qué verdad se ocultaba detrás de la urgencia de Ramiro? Mientras Isabela aguardaba en la oficina de Ramiro, la tensión se convirtió en un peso palpable. Decidió no dejar que el momento se deslizara entre sus dedos. Utilizó esos breves segundos para planear su siguiente paso, recitando mentalmente lo que podría explicar sobre su papel en el proyecto. Necesito que vean mi esfuerzo, pensó. No puedo permitirme ser solo una sombra en el trabajo. El eco de la puerta al cerrarse detrás de Ramiro interrumpió sus pensamientos. Él regresó después de un rato, posiblemente 2 o 3 minutos, pero a ella le parecieron eternos. La cadencia de su marcha proyectaba una mezcla de urgencia y desasosiego, y su expresión parecía más grave. Perdona la interrupción, Isabela, comenzó, su tono un poco más brusco. Dame un momento para retomar lo que estábamos discutiendo. Lo que mencionabas sobre tu relación con el equipo es importante. Debo ser honesto contigo ahora. Hay ciertos temas que han surgido que me preocupan, y que espero podamos abordar. Isabela sintió que su corazón empezaba a latir con más fuerza. ¿Qué podría estar ocurriendo? Su intuición le decía que esto iba más allá de una simple evaluación de su desempeño. Claro, Ramiro, estoy aquí para escuchar todo lo que necesites compartir, respondió con una voz que intentaba mantenerse firme, aunque su interior estaba fragmentada por el temor. Hay colegas que sienten que no estás alineada con la dirección del equipo. Es un feedback que ha llegado de manera un tanto confusa, pero está allí. Es fundamental para ti, él expresó, mirándola a los ojos con sinceridad, aunque una sombra de incomodidad residía en su mirada. Isabela sintió que una parte de ella se rompía. No era solo Martín el que proyectaba sombras, ahora su propio equipo también parecía dudar de ella. ¿Podrías darme ejemplos específicos? Necesito entender, insistió, en un intento por retomar el control sobre la conversación. Cada palabra ahora era un escalón a seguir construyendo su fortaleza, una prueba para su tenacidad. Ramiro entrelazó sus dedos sobre la mesa, reflexionando antes de continuar. A veces, tu enfoque es muy personal, lo que provoca que otros no se sientan incluidos. Un equipo es la suma de sus partes, y es un diálogo constante, no una actuación unipersonal. Esa es una crítica que tengo que poner sobre la mesa. Isabela sintió que el aire se le escapaba. Por un momento, las inseguridades la acoplaron con aras del pasado. Mi enfoque no es personal, es mi forma de involucrarme, de dar lo mejor de mí, pensó. Pero decidió que ese pensamiento no conducía a nada constructivo. En lugar de defenderse, eligió incorporar lo que Ramiro había dicho, transformándolo en un desafío personal. Entiendo, Ramiro. Estoy dispuesta a cambiarlo. Quiero mejorar en mi coherencia con el equipo. Te prometo que no estoy aquí solo para brillar individualmente. Mi éxito depende del éxito conjunto,
y estoy lista para encontrar soluciones que fortalezcan nuestros lazos. La mirada de Ramiro se suavizó, reconociendo en sus palabras un esfuerzo genuino. Eso es un buen punto de partida, Isabela. Sé que podemos trabajar en esto. A veces, la empatía en la comunicación puede resolver la mayoría de las tensiones. Necesitamos que todos estén conectados para avanzar. Isabela sintió un ligero alivio. Había dado el primer paso hacia un cambio, un camino que podía construir en los días siguientes. Aún así, sabía que no podía detenerse allí. Su mente se llenó de inquietud. El desafío real era que al pedir ayuda y mostrar vulnerabilidad, había abierto la puerta a un mar de posibilidades, pero también a la exposición de debilidades. Gracias, Ramiro. Estas observaciones me ayudarán a crecer. Pero tengo una pregunta. ¿Qué pasará si persisten esos problemas? ¿Hay algo más grande que necesitemos resolver antes de que se nos escape de las manos? Justo cuando iba a recibir una respuesta, nuevamente su teléfono sonó. La insistencia del tono ahondó en su ansiedad. Lo siento. No sé si ahora sea el momento adecuado, pero podría ser importante, dijo Ramiro. Isabela sintió que el tiempo comenzaba a jugar en su contra. Mientras la conversación se cortaba abruptamente, una nueva pregunta formuló un nudo en su estómago. ¿Y si el verdadero desafío no se trataba tanto de su desempeño, sino de enfrentarse a las decisiones que otros tomaban por ella? La pesadilla del miedo regresó, no por el estímulo de críticas, sino por la inseguridad de un futuro incierto que, aún más que antes, pone en jaque su control. Mientras esa incertidumbre se cernía sobre ella, dos preguntas resonaban. ¿Cuán lejos estaba dispuesta a llegar por su lugar en el equipo? ¿Y qué otros retos inesperados estaban por venir? Isabela salió de la oficina de Ramiro con una extraña mezcla de determinación y desconcierto. Cerró la puerta tras de sí y se apoyó en la pared del pasillo, sintiendo cómo la presión del aire la envolvía. Las palabras de Ramiro resonaban en su mente, retumbando más fuerte que el estrépito del tráfico externo. No estoy aquí para brillar individualmente, había dicho, pero la duda de si realmente lo creía la acompañaba como sombra. Caminar a su escritorio le tomó más tiempo del habitual. Cada paso parecía una exploración de sus miedos y ansias. Al llegar, desvió su mirada hacia los rostros de sus compañeros de equipo, notó la distancia, el silencio y la chispa de recelo que algunos lucían. Era como si la crítica de Ramiro se hubiera propagado en el aire, saturando cada rincón y generando murmullos invisibles. Este es el momento para actuar, se repitió. Pero, ¿cómo? Decidió que no podía dejar que la incertidumbre nublara su objetivo. Tenía que demostrar que podía ser parte del equipo, que podía transformar la percepción en su contra. Sin perder un segundo, realizó un breve análisis de sus acciones recientes, preguntándose qué había podido causar el distanciamiento. En su mente, comenzó a esbozar un plan, un manifiesto de cambio que su equipo podría notar. Primero, organizó una reunión informal, un pequeño café donde todos pudieran, pero sin un estigma laboral. La comunicación debe ser el pilar, pensó, mientras escribía un correo a sus compañeros, invitándolos a compartir ideas. Creía firmemente que, al darles voz, podría alinear sus intenciones y establecer un terreno común. Sin embargo, al pulsar el botón de enviar, una punzada de duda la atravesó. ¿Estaré abriendo una puerta que no sé si estoy lista para cruzar? Los días siguientes se convirtieron en un torbellino de emociones. Isabela se esforzó por adoptar una actitud más empática hacia los demás. Comenzó a escuchar con atención, a preguntar y, por primera vez, a aceptar críticas sin enfocarse en una defensa inmediata. Una parte de ella se sentía expuesta, pero lo que comenzó como temor pronto evolucionó a un valioso aprendizaje. Se dio cuenta de que la vulnerabilidad podía ser la clave para abrir espacios a la colaboración y fomentar conexiones más profundas. A medida que su apertura crecía, un miembro del equipo, Clara, se acercó a ella con una propuesta. Habló sobre un proyecto que había estado madurando en su mente y la forma en que ambos podían colaborar. La idea resonó profundamente en Isabela, y por un instante vislumbró la posibilidad de un trabajo en equipo genuino.
Sin embargo, la sombra de sus inseguridades volvió a acecharla, preguntándole si podría realmente dejar de lado sus ambiciones personales para enfocarse en la contribución conjunta. La semana culminó en la reunión cafetera, en la que Isabela se asomó a liderar con una ligera ansiedad. Las miradas de sus compañeros eran una mezcla de curiosidad y escepticismo. A medida que se desarrollaba la conversación, fue despertándose en ella un fervor cada vez mayor. Se sintió viva cuando empezó a escuchar las ideas de cada uno y a construir sobre ellas. Era un paso hacia la integración, una forma de demostrar que podía ser parte de algo más grande que sí misma. Sin embargo, al final de la reunión, Clara la tomó aparte y le susurró algo que la golpeó. «Isabela, has cambiado, pero aún no todos están listos para aceptarlo». Las palabras de Clara resonaban en su mente mientras abandonaba la oficina ese día. Las barreras que había traspasado en su propio desarrollo personal parecían ahora temblar ante la ardua tarea de convencer a los demás. ¿Hasta dónde sería capaz de llegar para demostrar su valía? ¿Y si el cambio en su interior no era suficiente para romper los lazos de desconfianza a su alrededor? A medida que se alejaba, una nueva pregunta emergió. ¿Qué significaría para ella realmente lograr aprobación y mesta en el equipo? El desafío estaba servida, la lucha por su lugar no había hecho más que comenzar, y una nueva confrontación parecía inminente. Isabela se despertó a la mañana siguiente con un nudo en el estómago, y la resolutiva sensación de que ese día sería crucial. Las palabras de Clara resonaban en su mente como un eco constante, y sabía que debía encontrar la manera de unir su transformación personal con la percepción que el equipo tenía de ella. Así que, tras una ducha rápida, se plantó frente al espejo y se dijo: «Hoy seré voz, no sombra». Decidida a afrontar el desafío de frente, Isabela se dirigió al trabajo. A medida que caminaba por las calles, cada paso parecía un acto deliberado de reivindicación. Mientras pasaba por un café, se detuvo y compró un par de cafés para compartir con su equipo, un gesto que esperaba suavizara las tensiones. Con cada taza en la mano, se sentía más empoderada, ignorando el leve temblor que aún persistía en su interior. Al llegar a la oficina, encontró a sus compañeros dispersos, algunos inmersos en sus computadoras, otros conversando en pequeños grupos. Se dirigió hacia el área común y, levantando la voz con una firmeza poco habitual, pronunció: «Hola a todos, he traído café. Creo que sería bueno reunirnos un momento para conversar». La reacción inicial fue tibia. Un par de miradas escépticas se encontraron con la suya, y algunos murmullos llenaron el ambiente. Sin embargo, el aroma del café comenzó a abrir pequeñas brechas en la tensión latente. Cuando varios se acercaron curiosos, sintió que su corazón latía en un compás de esperanza y temor. Una vez que todos estuvieron sentados, Isabela respiró profundo. Sabía que este instante era su oportunidad para mostrar su intención de ser parte activa del equipo, no solo en su desempeño laboral, sino en la creación de un entorno colaborativo. Quería hablarles de cómo podemos mejorar nuestra comunicación y trabajo en equipo. Me gustaría escuchar sus ideas y preocupaciones, comenzó, dejando que su voz se llenara del peso de la sinceridad. Las respuestas fueron variadas. Algunos se abrieron e intercambiaron ideas, mientras otros mantenían la distancia. A medida que la conversación avanzaba, Isabela fue identificando patrones de resistencia sutil, cuestionando sus propios métodos y la forma en que podían estar siendo percibidos. En lugar de sentirse impotente, decidió que cada comentario crítico era una oportunidad de reflexionar y reorientar la conversación. Una vez que la reunión llegó a su fin, las reacciones eran mixtas. Algunos de sus compañeros comenzaron a mostrar un leve interés, mientras que otros mantenían un aire de indiferencia. Esto la llevó a preguntarse si, por muy positiva que hubiera sido su iniciativa, aún quedaban dudas sobre su cambio interno. El día continuó, y aunque había logrado dar un paso hacia adelante, Isabela se sentía atrapada en un ciclo de incertidumbre. Había logrado abrir una puerta, pero las sombras de la desconfianza todavía acechaban, y sus inseguridades la seguían atosigando. Esa noche en su hogar decidió sumergirse en las reflexiones. Se cuestionó si acaso su deseo de aceptación no era más que una búsqueda de validación. Cerró los ojos y trató de concentrarse en lo que realmente quería alcanzar. No se trataba solo de ser parte de un colectivo, sino de convertirse en un pilar fuerte y valioso en él. En medio de sus pensamientos, una notificación inesperada interrumpió su introspección. Había un mensaje de Clara. «Isabela, he estado pensando. Quiero discutirte algo más sobre el proyecto que mencioné. Creo que podría ser clave para todo esto». La emoción de la respuesta de Clara palpitaba en su pecho.
¿podría este proyecto ser la oportunidad que necesitaba tanto para colaborar como para demostrar su valía? En su interior, un nuevo dilema surgió con la urgencia de una tormenta. ¿Sería capaz de liberarse de su deseo de aprobación para abrazar su propia fuerza y autenticidad? Esa inquietante pregunta quedó flotando en el aire, presagiando lo que estaba por venir, mientras se preparaba para enfrentarse a su mayor temor, la verdadera aceptación de sí misma y el desafío de demostrarlo a los demás. Isabela se despertó aquella mañana con una visión renovada. Después de semanas enfrentando rechazos y cuestionamientos, había llegado al punto en el que la disconformidad con su situación ya no podía ser ignorada. Decidida a asumir el control de su narrativa, se dijo a sí misma que era el momento de demostrar no solo su valía profesional, sino también su resolución personal. La conversación que había sostenido con Ramiro hacía eco en su mente. La vulnerabilidad puede ser la clave para abrir espacios. Decidió que no podía permitirse caer nuevamente en el silencio que había marcado su pasado. Para ella, el desafío de construir una voz, en lugar de ser solo una sombra, nunca había sido más claro. Así que se preparó para dar un paso decisivo. Cuando llegó a la oficina, Isabela se dirigió directamente a Clara. Con voz firme, le pidió que la ayudara a formular una propuesta para el proyecto que ambas habían planeado. «No solo quiero ser parte de esto», le dijo con sinceridad, «quiero liderarlo. Es el momento de que nuestro trabajo resuene con fuerza y claridad». La confluencia de sus ideas comenzó a tomar forma, y ambas se unieron para construir una propuesta sólida que uniera los pensamientos y sueños de su equipo. Las semanas que siguieron transformaron su rutina habitual. Isabela empezó a programar reuniones semanales con el equipo, facilitando un espacio donde cada miembro pudiera expresar sus ideas, inquietudes y aportaciones. Cada reunión se convirtió en una plataforma no solo para discutir el proyecto, sino también para fortalecer las relaciones entre ellos. Isabela demostró que su propósito era el crecimiento colectivo, desdibujando las fronteras del individualismo que antes había reinado. No obstante, el verdadero cambio llegó cuando un miembro del equipo, Andrés, que había sido uno de sus más acérrimos críticos, comenzó a mostrar apertura. Durante una de las sesiones, propuso una idea basada en una de las conversaciones previas. Isabela, reconociendo su contribución, lo animó a seguir explorando sus propuestas. Aquellos simples gestos de validación empezaron a generar un ambiente donde el respeto y la colaboración comenzaban a florecer. Finalmente, llegó el día de la presentación del proyecto. Isabela, sintiendo la tensión habitual, decidió enfrentarla con un enfoque renovado. En lugar de concentrarse en sus nervios, se fijó en lo que había logrado desde que comenzó a transformar su entorno laboral. En el escenario, con su corazón latiendo con fuerza, habló sobre el esfuerzo colectivo y cómo cada uno de sus compañeros había aportado una parte vital a la propuesta. Terminó con un claro mensaje de que los verdaderos logros se construyen juntos. La sala estuvo en silencio tras su intervención, sin embargo, lo que ocurrió a continuación fue inesperado. Martín, el ejecutivo que anteriormente había cuestionado su enfoque, se colocó de pie. «Quiero reconocer el esfuerzo que todos han puesto en este proyecto», dijo, y aunque Isabela sabía que el cambio no ocurriría de la noche a la mañana, esa frase era un indicio de que la percepción que los demás tenían de ella comenzaba a transformarse. Con el apoyo de sus compañeros, el proyecto fue aprobado. Pero, más importante aún, Isabela había demostrado que la verdadera fortaleza no radica en los títulos o en la independencia, sino en cómo se construye un espacio de respeto y unidad en un entorno que habitualmente divide. Aquella experiencia no solo consolidó su rol en el equipo, sino que la condujo hacia un reconocimiento que jamás había imaginado. Isabela se dio cuenta de que había superado no solo críticas, sino también sus propios límites. Había liberado su voz y en el proceso se había convertido en un ejemplo de fortaleza para otros. Ahora, al mirar hacia el futuro, se sintió completamente empoderada, confiada en sus habilidades y sus decisiones. Aquel antiguo estigma de ser solo una faxinera se había convertido en un recuerdo lejano. Al regresar a casa aquella noche, con una sonrisa en el rostro, sintió por primera vez la verdadera satisfacción de haber conquistado su camino, siempre enraizado en la autenticidad y la colaboración. Isabela ya no era solo un reflejo de lo que habían pensado de ella, era, finalmente, la dueña de su propia historia.
No espere ni un segundo más para compartir esta historia transformadora con sus amigos que necesitan inspiración. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y así más personas puedan descubrir este cambio poderoso. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Y comenten sus reacciones porque su voz también importa en esta comunidad de superación. Este es el momento de mostrar su apoyo.